Hola, muy buenos días. ¡Ajo! Bienvenidos una vez más a esta emisión de Plantas Ancestrales y algo más. Nosotros somos Armenta Ceremonial. Somos un grupo que estamos al servicio de la apertura y de la transición de la conciencia a través del uso de las plantas medicinales, de la meditación, de la música y otras cosas más. El día de hoy nos acompaña Ale Armenta. Hola, ¿qué tal? Buenos días. E Iván Medina. Hola, buenos días. Yo soy Lauren Macías y el día de hoy vamos a continuar con estos misterios acerca de los libros apócrifos de la Biblia y demás, y vamos a tocar un tema muy importante, que sería el Génesis del Génesis. ¡Ah, caray! Caray, A ver. Bueno, entendemos que el Génesis del Génesis se escucha raro, pero es una historia que habla antes del Génesis. Todos conocemos una historia de la creación, de que Dios vino y creó todo lo que viene en el Génesis. Pero ¿qué hubo antes del Génesis? Pues en teoría nada, ¿no? Normalmente en las religiones nos enseñan que Dios anduvo en el Génesis 1, dice que Dios anduvo sobre la faz donde no había, todo estaba oscuro, y separó el agua de la tierra, hizo la luz, hizo y hizo todo lo que está hecho. Todas las Biblias, hablando tanto como las Biblias hebreas, las Biblias católicas, las Biblias ortodoxas, las Biblias cristianas, judías, todas las Biblias hay algo que sí concuerdan en el Génesis, que hubo un principio, una creación, pero no habla de lo que pasó antes. Y en toda la Biblia, así como lo acabo de decir, en especial en el Génesis 6, ahí habla de unos hijos que Dios dice hijos de Dios. Por primera vez hace una referencia a los hijos de Dios, porque ahí dice que, ya habíamos hablado esto con Enoch en unos programas pasados, donde en el Génesis dice que vinieron los hijos de Dios, bajaron y se juntaron con las mujeres. Y de ahí crearon los Nefilim. Y crearon los Néfilis. Sí. De ahí ya empezamos una puerta abierta de quién son estos hijos de Dios. Vemos que el Génesis habla de... Esa es la primera mención que se tiene en la Biblia de los hijos de Dios. Y uno dice, pues, ahí en Génesis 6, pues, habla de los hijos de Dios. Está bien que tiene que hablar de los hijos de Dios. O sea, Dios creó el mundo y después creó Dios. Pero después de esto nos vamos a adelantarnos un poco al libro de Job. ¿Quién fue Job? ¿Es confiable Job? El libro de Job lo escribió Moisés, y él relata un personaje que Dios tenía mucha admiración sobre Job porque lo quería mucho y siempre respetaba a Dios y le pedía muchas cosas a Dios, y Job respondía con bien de todo lo que Dios le daba. Job respondía bien. Entonces aquí vemos algo que Dios vuelve a nombrar, que vinieron los hijos de Dios, y entre ellos vino Satanás. O sea, bueno, es que en su momento Satanás, antes de digamos, de ser maloso, un ente malvado, digámoslo así, bueno, más que nada es como la representación de la maldad, ¿no? De esa parte del infierno y de las cosas que son, digamos, negativas, pero en su momento, pues también fue como no sé si decirle hijo pródigo, pero sí como un ser muy cercano a la divinidad, que de hecho se consideraba como uno de los favoritos, ¿no? Sí, y entonces, pero bueno, sí tiene toda la razón, porque así habla de todo eso, o sea, la división que hace Satanás, y para empezar, ¿no? Si se supone que fue uno de los ángeles caídos. En este caso... A ver, es que aquí estás mencionando algo bien importante, ángeles caídos. Ángeles caídos es lo mismo que los hijos de Dios, los iniciales hijos de Dios. Es lo que estamos ahorita empezando. Vamos a desmenuzar. Ángeles caídos y hijos de Dios. A ver, cuéntame. Bueno, realmente no es algo que nosotros digamos, es algo que está escrito y vamos a entender un poco lo que está pasando. Entonces, vienen estos ángeles y vuelve a repetir, bueno, vienen estos hijos de Dios, porque Dios no dice nada. Y esto sí viene en todas las Biblias, ¿sí? Aquí no hubo una traducción, es que la hebrea dice esto, es que la católica, la musulmana, bla, 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 bla. Aquí sí dice hijos de Dios. No los llama ángeles, no los llama seres, no los llama querubines, no los llama arcángeles, no, dice hijos de Dios. Solamente separa a Satanás, diciendo y viene con Satanás. También no explica nada absolutamente de
pues es que no viene nada atrás del Génesis, todo lo pudo haber creado Dios adelante. Pero en este libro de Job viene muchas cosas interesantes, porque también Dios habla con Job y le dice: ¿dónde estuviste tú cuando yo planeé y cuando yo creé y cuando yo hice esto? ¿Esto es qué? ¿El mundo? El mundo. O sea, quiero entender, a ver, espérame. Quiero entender que Dios le preguntó a Job, A Job, ¿dónde estabas tú mientras yo planeé y creé el mundo? exactamente. El mundo donde se dice que en 7 días creó esto, y posteriormente creó a los primeros habitantes, que fue Adán y Eva y cosas de esas. Exactamente. Entonces no fue la primera creación, porque si ya existía Job, no es el primer hombre, porque el primer hombre en teoría es Adán, ¿no? Sí, exactamente. Entendamos, A ver, explícame. vamos a entenderlo un poco bien, porque mucha gente puede decir esto que acaba de decir la Biblia o que dice Dios: ¿dónde estabas tú cuando yo creé todo esto? Se puede entender que, ok, no, eso no quiere decir que Job ya existía o cosas, porque toda una persona, un abuelo a un niño le puede decir: ¿dónde estabas tú cuando yo estaba haciendo la primaria? Pues todavía no nacías tú, para empezar. O sea, podemos entenderlo así, pues casi Dios dice: pues tú ni estabas cuando yo estaba aquí, o sea, ¿qué te sientes, no? Pero más adelante, aquí hay algo muy, muy, muy bueno, porque Dios le dice a Job: cuando yo creé esto, todos los ángeles y los hijos de Dios se regocijaban. Aquí sí ya estamos Hace como esta división de que hay dos grupos, ¿no? Sí, Los ángeles y los hijos de Dios. Aquí ya está afirmando un hecho de que cuando yo creé esto, alguien ya estaba ahí, porque había fiesta, porque creó Dios el mundo. Entonces ya estamos viendo, hay algo antes del Génesis. Alguien habitaba antes del Génesis. Estamos viendo, no estamos leyendo mal la Biblia, tal vez estamos interpretando mal la Biblia. Tomemos en cuenta que hoy en estos días todo evoluciona, tanto la tecnología, el pensar, toda la historia también ya está tomando otro rumbo a todos los descubrimientos que ya está pasando. Entonces es hora de entender la Biblia de otra manera, no es como nos las pintan, no es como está realmente escrito. Entonces si nos hacemos preguntas, por ejemplo, nosotros sabemos que este Dios creó a dos personas, un hombre y una mujer, Sí. a lo cual ellas tuvieron 2 hijos primero, Adán Caín y Abel. Sí. Caín mata a Abel, Caín se escapa, ya habíamos visto eso en el... Sí. Entonces Caín dice que tuvo su esposa fuera, lejos de ahí. ¿Dónde? ¿De dónde salió la esposa? Primero, ¿no? ¿dónde? Y segunda, ¿de dónde salió esa esposa? Yo sabía cosas de esas, que creo que era una de sus hermanas. Es que bueno, hay en teoría, que hay muchas teorías. Dime. Bueno, partiendo de que fuera su hermana, pues digamos que Adán y Eva son los partidarios o los que se reprodujeron para poder poblar el mundo, ¿no? Tendría sentido que fuera su hermana. Pero si nos vamos a lo que dice teóricamente o así a la letra, la Biblia dice que Adán y Eva solo tuvieron 2 hijos, ¿no? Hasta ese momento. Hasta ese momento cuando se fue Caín y Abel. Caín se puede decir que Hasta ese momento, ¿cómo? O sea, Adán y Eva nada más habían tenido 2 hijos y sus hijos eran grandes. Cuando Caín mata a Abel, pues ya los 2 son grandecitos. Ya estaban trabajando. Pero, bueno, eso es lo que nos menciona la Biblia. Hasta ahí no nos habla de que hayan tenido otros hijos o de que ya existían otras personas, porque cuando se supone que cuando mata a Abel tiene esposa. No, todavía nada. Todavía. Después resulta o sea, después de muerto. No, Caín tuvo, no, ¿quién es el que muere? Abel no tenía esposa, ya él sí se fue a... Okay. Pero Caín, cuando huye, ahora sí encuentra una esposa, y la gran incógnita aquí es de dónde salió la esposa. Si nada más hasta ahí habían hablado de 2 y después, posteriormente, ya que estaban grandes, tienen hijos más, Eva y Adán y Eva, pues estaban chiquitines. No, es que sí surge de repente de que, pues sí, porque creo que también tomamos en cuenta que ahí vivían aproximadamente 900 años. Tiene a su hijo que es Enoc. No. O sea, de que tuvo. Y fundan el pueblo de Enoc.
Entonces, Ay, Dios. Ay, Diosito, ahora sí. Hay más ilumíname. preguntas que respuestas. entonces ahí vemos muchas cosas cuando yo les decía que hay mucha evolución ya histórica y muchos libros que se están descubriendo, o realmente los libros ya estaban ahí y nos quitaron a la vista de nosotros para no hacernos preguntas y no ir en contra de estas religiones que nos tienen dominadas. Por ejemplo, el libro de los jubileos, que es un libro muy interesante también, que fue sacado de los libros bíblicos, que lo hablamos de la Biblia Etiopía, de Etiopía, de su lengua original, que es el 10. Ese sí trae el libro de los jubileos, donde habla de estos personajes, qué pasó después de ahí. Todos estos huecos, estos guiones, estos huecos de guión que hay en la Biblia, porque Los sesgos. fueron todos estos sesgos que dices, ay, fueron quitados. Realmente no es de que la Biblia está mal escrita, no nos quitaron. Entonces muchos hacen preguntas, ¿y qué pasó con esta persona? Ya no volvió a Como aparecer. que por eso hay en ciertas partes que no guarda cierta coherencia. Sí, Sí, ¿no? Como que de repente, ¡pum! pues sí, está como esta parte, ¿no? Que la divinidad crea a dos seres, el varón y la hembra, a su imagen y semejanza, ¿no? Con tierra que él toma pues del mundo, digamos así, él crea a su imagen y semejanza a hembra y varón. Y de ahí, hasta ahí se queda, ¿no? ¿Cierto? Y ya después, digamos que en el siguiente capítulo del mismo Génesis, es cuando se explica que la divinidad crea ahora sí, y literalmente ya con su nombre y demás, a Adán. Le pone ya este nombre y dice que la mujer la sacó de su costilla y toda esa parte. Entonces, o sea, sí son los mismos que originalmente él creó a su imagen y semejanza, o son los que él crea con sus manos Y de la costilla. y de la costilla, ¿no? O sea, porque aquí pareciera que cuando... Son dos momentos, ¿no? Sí, que fueran dos momentos totalmente diferentes. Uno donde digamos que vienen de la misma raíz y son las mismas personas, solo eso, hembra y varón. Y en la siguiente parte, ya entonces él primero hace al varón y del varón saca a la mujer, quitándole la costilla. Sí, son muchas cosas muy, muy interesantes que vamos a platicar, yo creo que sí. Entonces hablamos del Salmos 89 también, que dice que ¿quién es semejante al Señor sino los hijos de Dios? Claro. Dios mío. Ok. Hablamos de los hijos de Dios. Dice Dios también en Job, le reclama a Job, cuando yo hice esto, hubo fiesta y Sí. hubo regocijo, los ángeles cantaban, los ángeles estaban en todo, y los hijos de Dios. Quiero entender y quiero mostrar que los hijos de Dios son los que estaban antes del Génesis. ¿Qué lugar tenían estos hijos de Dios? ¿Qué hacían en el mundo después de todo lo que tú platicas de la creación de la humanidad? Porque en el Génesis habla cuando ya crea al varón y a la mujer, les dice, les voy a entregar el mundo y ahora ustedes dominarán el mundo. Pero fíjate cómo lo dice, ahora ustedes dominarán el mundo. Y antes, ¿quién lo dominaba? Como diciendo entonces? que alguien ya lo estaba dominando. Dijo, estos ya no me funcionaron, ahora ustedes lo van a dominar. ¿Qué hicieron estos ángeles o estos hijos de Dios? Para que Dios llegara y ahí mueres, ahí mejor voy a hacer otra creación y que ellos dominen el mundo. Así, se me ocurre algo así, porque no puede ser que en el primero, que como tú mencionas, hombre, hembra y macho, y de repente, ay no, como que no me gustaron. Y varón y hombre. Hombre y mujer, pronto, perdón, hombre y mujer, y de repente así, ay, como que ya no me gustaron, ay no. Entonces, ahora voy y hago un hombre y después de la costilla saco a la mujer y nos quedamos con esa versión del Génesis. Así es, porque así es, uno no se cuestiona. Y el que estaba acá, entonces no fueron los primeros, eso me hace pensar, fíjate, me hace pensar, no fueron los primeros creados estos. Ahora resulta que ni estos, ni el hombre ni la mujer que del mismo polvo y que tenían hasta cierto punto el mismo estatus, los mismos derechos, tampoco fueron ellos los primeros, porque cuando los creó, que es el origen de, valga la redundancia, el Génesis, el origen del Génesis, le pregunta a Job, ¿ya viste? Si todos regocijando, contentos,
de mi creación, de mi primer pareja y después de la segunda pareja. Y, o sea, ¿y quiénes eran ellos entonces? ¿No? Sacan, fíjate que allí en algunas Biblias, en unos compendios bíblicos, aparece diciendo que cuando Dios andaba sobre las tinieblas, o más bien dicho, cuando Dios llegó a la tierra, encontró un desorden. Ujú. Y entonces dijo, sepárese el agua de la tierra y se hizo la luz. Okay. ¿Qué entendemos como un desorden? ¿Sabes cómo yo lo puedo, no sé ustedes cómo lo entienden, yo lo puedo entender que ahí te dejo las llaves de mi departamento, yo regreso en una semana. Y Llegas. llego y hay un desorden. Entonces, ¿qué hago? O sea, acomodarlo. Estoy pensando que Dios, esto ya es mío, cada quien tiene su Una historia. interpretación. Y hay algunas que también las coinciden, dice Dios, yo llegué y pues, le di a mis hijos que dominaran o estuvieran en el mundo y encontré un desorden. Entonces vuelvo a acomodar y vuelvo a crear para que ahora yo les digo a estos, fructificaos y multiplicaos y ustedes van y dominen el mundo, tanto las aves de los aires y los animales que se arrastran y todo pez que están en las aguas. Pero ahora les quitó más poder, porque cuando hablamos de hijos de Dios, hablamos de seres de luz, seres que son más poderosos que nuestra carne, que nuestra creación física, a un ser de luz. Estamos hablando ya de otro plano, de otro nivel de conciencia, otro estatus más arriba, la gente que dominó este mundo, y también Dios dice que va a regresar. Mi pregunta es aquí, cuando regrese Dios y nos vea a nosotros y ustedes ¿Otra vez? volvieron a hacer lo mismo. El mismo desorden. Pero no, fíjate, o sea, yo veo que las... No, porque le podemos decir, no, sí está separada el agua del mar, el agua de la Eso no tierra. lo juntamos. O sea, hay cosas que sí. No somos O sea, divinidad como estos hijos de Dios que sí, no sé qué pachangón hicieron, pero volvieron todo. Pues sí, porque ya empezó a separar las cosas. Pero fíjate que en la humanidad hoy en día, habíamos hablado en el libro de Enoch que también es pecado pecar contra la naturaleza. Ajá. Y nosotros, la humanidad de hoy, tal vez como dicen ustedes, no revolvimos el aire con la tierra, ni con el agua, ni con la tierra, todo está en orden. Pero hay muchos animales que ya no existen. Los extinguimos. Y hay muchos plantas y bosques que ya no están donde deberían de estar. Sí, es cierto. Ahora, si llega Dios, que digamos en el Apocalipsis, que muy pronto hablaremos del Apocalipsis, llega Dios y ve a la humanidad de hoy, ¿qué pasó con el universo o el mundo que yo les digo? ¿Dónde están estos animales, estos... Como yo se los dejé, ¿no? ¿Dónde quedó? O sea, estamos hablando de otra destrucción como los hijos de Dios y otra creación, y va a volver a crear otras personas y les va a volver a entregar el mundo ya ordenadito, más bonito, otras igual de bonito. Y ¿qué irá a pasar? Otra vez. Oh, por Dios. Pues es que nos quita entonces el libre albedrío. Ahora, todo esto que hablamos de los hijos de Dios y que dominaban el mundo, también se puede entender que son estas ciudades o estos enigmas que luego nos preguntamos, ¿cómo construyeron estas esculturas tan gigantescas? ¿Cómo es que un serrucho o una piedra y un pico cortaron una piedra tan grande, tan exacto, tan perfecto? Y muchos siempre empiezan a decir, muchos historiadores y muchos teólogos, esto es una invención de algo ancestral o algo alienígena. Quizás estos eran los hijos de Dios que tenían sus ciudades como se está hablando. Sí, me explicó. Sí. Que nosotros no entendemos. Digamos, las cabezas colosales de los olmecas, o sea, ¿cómo los hicieron? Sí, las pirámides de Egipto. Pirámides de Egipto, Teotihuacán y todas las demás. La isla de Pascua. El calendario azteca, cosas de esas. Todo esto da un giro porque ya puede haber, a lo mejor ahí en estos libros que nos quitaron de la Biblia, ahí están las respuestas de todo esto que estamos preguntando. ¿Cómo lo construyeron? ¿Cómo es que esta piedra de grafito llegó desde allá hasta acá? Sí, con mal... Fíjate que eso que hablas de las cabezas de Pascua, hicieron un experimento con 40 hombres para mover una cabeza de Pascua
sin derribarlo, sin, más dicho, sin que se rompiera. No movieron de nada más 2 metros, de 2 a 3 metros, 40 hombres. ¿Cómo llegaron? Y una. Y Y una. Y donde en los documentales y los escritos de ayer de Pascua se ve donde los construyeron, incluso se ve el taller donde se supone que se hicieron y a dónde los van a colocar. Y los colocaron todavía de pie y encima les pusieron unas rocas como cafés, que simulando un sombrero o cabello, no sé, que también se desprende, o sea, no está con la misma figura, sino se lo pusieron Es encima. movible, digamos. Okay. ¿Cómo lo hicieron? Quizás pueden haber sido estos seres que se les llamaban los hijos de Dios. De Dios. Que propiamente, que estoy queriendo entender, de que por las cosas que tú estás diciendo, que posiblemente haya podido ser que ellos hayan hecho primero una civilización, la cual por X circunstancia, que no se sabe, llegan a ser un despapalle, por decirlo así, a destrozar el mundo y muchas de las cosas, y es cuando él dice, ay, no, ya, o sea, ve lo que hiciste, a ver, vengan, voy a hacer otra, y le dice a Job, quiero que veas, y mira, los hijos de Dios, los bien portados, me imagino, y entre ellos llegan los hijos de Dios, y por supuesto, el mal portado también. El mal portado. Sí, también llegó el mal portado, como todos se regocijan ante nueva creación. Entonces, y los otros fue una antigua civilización todavía, antes. Entonces, es tanto mi molestia que borrón y cuenta nueva, no existió nada. Entonces, a ver, y a los bien portados, a los poquitos que quedó, aquí se quedan ustedes, que a la postre es a los que baja, a los que dice, a ver, bájense, los manda con la nueva, los nuevos hijos de Dios, la nueva civilización, y hacen sus desmanes, y crean los Nephilim y ya, de ahí ya. Fíjate que existe una teoría igual del Génesis, donde habla de la primera parte que les dije, donde dice que Dios creó a seres a su imagen y semejanza, ¿no? Y se tiene la teoría que estos seres son como los hijos de Dios, que no tenían como esta parte material, ¿no? Digamos que carne y hueso, no, sino eran seres espirituales, ¿no? Totalmente como tú lo comentas, que eran como seres de luz, y que toda esa civilización en su momento pues era la dominante porque era lo único que había, y se cree que aún en estos momentos seguimos conviviendo con ese tipo de civilización que fue como la primera que se hizo, ¿no? Y ya después de ese pues viene ahora sí el que hace él con arcilla y sale lo de Adán y Eva. Y entonces esa teoría también tendría como ese seguimiento de lo que estábamos hablando de Caín, que después de que mata a su hermano y se escapa y demás, a la postre de su vida pues encuentra a alguien con quien casarse y teóricamente no podría haber nadie más. Entonces se cree que una esposa de él es como estos seres de luz con el que ellos pues ya se casan y sigue la historia, ¿no? Pero es una de las teorías, que esa parte, pues sí, esa civilización, pues son estos seres de luz. Digo, sí, lo que más me gustó de lo que acabas de decir es que cohabitan la tierra con nosotros, igual de humanitos que nosotros, con la misma carne. Entonces, como que ellos son seres de luz, los primeros seres de luz, los primeros hijos de Dios, y nosotros somos los segundos hijos de Dios. Seríamos, de alguna forma, seríamos los segundos, que a final de cuentas, digo, esto sí también ya es mío, somos todos, yo, tú, todos somos seres de luz encarnando un cuerpo. Exacto. Al final de cuentas. Como que es un vehículo, ¿no? Sí, mi vehículo. Sí, bueno, hablando de todo esto de cómo fue la multiplicación en Génesis, donde consiguió Caín, así como dices tú que los seres de luz, como hay seres de luz, una vez tú nos dices, tú creaste, tiene que haber una dualidad, casi que creas tú, como dicen por ahí, no hagas cosas buenas que parecen malas, tú creaste algo bueno, pero siempre va a haber una rebeldía. Así como los seres de luz también hay rebeldes, hay seres de luz que son buenos, esa vocecita que te dice, haz esto, y
El clásico, el diablito aquí y el angelito de este lado, ¿no? Hay comunicación, de que sí tenemos comunicación, porque mucha gente, hay testimonio de, es que una voz me dijo que no me fuera para allá, o es que me dijeron que hiciera esto, y hay unos que lo tienen muy, muy desarrollado, y sí está muy, muy complicado. Esta parte de la intuición, ¿no? Fíjate que tocas un tema bien interesante de la dualidad, porque también esta teoría se basa en ese concepto de la dualidad, porque dice esta parte de somos esa sociedad de un ser de luz o espiritual conviviendo también con esta parte humana, ¿no? Entonces, de hecho, es una lucha constante de un ser humano, como que esta parte de la espiritualidad con el soy un humano, ¿no? Entonces, como que esa convivencia, esa lucha constante de nuestro ser, tratando de buscar explicaciones que a veces, o pudiéramos pensar que no son lógicas, ¿no? Como esta parte del contacto con la divinidad, que yo soy un ser de luz, que en realidad vengo a aprender y que, como nosotros decimos, es un vehículo, este cuerpo es un vehículo. Entonces, pues tiene mucho sentido, ¿no? Que sí haya existido como esta civilización antigua donde éramos puro ser de luz. Y bueno, sí, algunas cosas salieron bien y otras se pudieron mejorar. Entonces, pensemos que somos los mejorados. Sí. Ya digamos que la segunda generación ya es esta parte de sí somos seres de luz y demás, pero ya estamos encarnados en este cuerpo donde ya tenemos otro tipo de pensamientos, ¿no? Que era como el libre albedrío, todas estas partes, ¿no? Y fíjate que sí lo comentas muy bien, porque vamos a volver otra vez a Caín y Abel. Caín mata a Abel. Uh-huh. Hay una comunicación entre los seres de luz y una comunicación entre la carne física, porque Caín lo demuestra ahí. Caín tiene miedo y Caín le dice a Dios, es que tengo que ir porque si no los otros me van a matar. Exacto. Y es cuando surge la pregunta. ¿Cuáles otros? ¿Quiénes son los otros? Digo, sin saber todo lo que ahorita estamos comentando, de repente le dices, ¿los otros quiénes? Entonces, mi papá, mi mamá. Porque era lo único que había, ¿no? Teóricamente. Entonces estamos suponiendo aquí, eso es su suposición, ¿no? Uh-huh. Pero de que hay otros seres, porque Caín dice los otros. Tomemos en cuenta también que en esa época había mucha comunicación con Dios directamente. Él hablaba y Dios te contestaba. No tanto con Dios, sino con todos estos tipos de seres, porque Él dice, me van a ver y me van a matar. Son seres que los están viendo. Uh-huh. Entonces Dios le manda a poner un sello en su cuerpo para que el que vea... ¿no? No, que está prohibido matarlo. Fíjate, él mismo lo acepta también. El que lo vea, le voy a poner un sello distintivo para que el que lo vea no lo vaya. ¿Y quién más lo va a ver si nada más está Adán y Eva? Adán y Eva y la divinidad, ¿no? Y la divinidad, o sea... Y todavía dice, si lo matas, vas a sufrir peor de lo que está sufriendo él. ¿Pero quién lo va a matar si nada más? ¿Pero quiénes si somos tres? No somos, en teoría. Uh-huh. Entonces, creo que es una... Bueno... Que a final de cuentas, cómo nos lo manejan los teóricos expertos en esto, a mí fácilmente me pueden callar la boca diciéndome, esos son los misterios de Dios. No. Sí, no, es la verdad, o sea, son los... Pero la realidad es que no es nada coherente. Sí, bueno. No es nada coherente ni congruente y hay unos sesgos brutales, ¿no? Se maneja esto de que son los misterios de Dios. Los evangélicos siempre dicen, las cosas reveladas son de nosotros y las cosas que no son reveladas no son de nosotros. Yo digo, si no es revelado, ¿por qué lo escriben? Simplemente no lo escriban. Sí. ¿Por qué nos crean esa duda? Eso no está bien. Y si somos creación de Dios a su imagen, como ellos lo enseñan, nos crea una duda, no nos quedamos quietos. Hay que investigar por qué dice eso. Y los mismos evangélicos. Si no me lo vas a explicar, es como las veces que llegan a decir, oye, ¿qué crees? Sé algo de ti. Pero ahorita te digo, no. Oye, dime, no, mejor no. Pues no me vengas a decir. O sea, si no me vas a decir, no me vengas a... Me dijeron algo de ti, pero también me dijeron que no te lo dijera. Ay, pues sí. Oye, pues entonces no me digas. Al igual, ¿no? Entonces, lo que sí nos dijeron. Y lo que no nos dijeron, pues no. Ay, ¿qué lógica es esa? Sí. No, pues no. Entonces, ¿qué explicación es? Lo que pasa aquí es de que como no hay esos libros que expliquen eso, hasta apenas hoy, gracias al internet y gracias a que ya hay más comunicación, pues ya hay más
de Sí, dónde agarrar, como que ¿no? ese debate, ¿no? Sí. De empiezas a agarrar para poder armar la historia, ¿no? Porque como tú dices, esos como huecos, esos pedazos en blanco, pues los tienes que llenar con algo, ¿no? Y ahí vienen como que estas partes que hemos estado viendo, los libros que se consideran apócrifos, que nos empiezan a dar como un poquito de ese contexto, ¿no? De qué pasó en ese tiempo, por qué hay esos espacios en blanco. ¿Dónde está la adolescencia de Jesucristo? Ándale, ¿qué pasó en ese momento? No, No no lo sabemos. deja dormir. No, yo sí quiero saber. Es que ya van con eso, cuatro veces que, ¿dónde está la adolescencia? Pero tiene No, pero todo el tienes- sentido. Sí. Sí, son de esas grandes incógnitas de pues de la historia, ¿no? De este gran libro que supuestamente es el que como nos da como esa base de dónde venimos, de quién somos, y pues le falta mucho porque, No está completo. ajá, crea Pero, muchas dudas. A pesar de que este libro no está completo, y dices tú nos crea dudas, también hay respuestas, porque esto de que hay seres de luz antes de la creación, la misma Biblia nos dice, pero no lo entendemos así. Una de las cosas Ujú. fue lo de que les dije de Caín, me voy a esconder porque los otros me van a matar. Ujú. Y estos otros son los que hicieron fiesta cuando Dios Creo creó. Sí. Hace unos 2-3 programas cuando hablábamos de Enoch, tú dijiste algo muy importante, que cuando Enoch entró al sexto o séptimo cielo, encontró muchos ángeles, muchas huestes y muchas potestades Ujú. y muchos ejércitos de ángeles. Ese es en el libro de Enoch, que no viene en la Biblia. En la Biblia del Nuevo Testamento, en Juan, le dice a los hombres, porque la pelea no es contra carne, sino contra huestes y potestades. Ujú. O sea, no es contra nosotros. La lucha es Entre ellos, ¿no? y es en otro plano o internamente. En otro plano, O sea, sí. está dando a entender que sí hay alguien en otro plano, ¿eh? Sí, que no justo. vemos nosotros. Exacto, porque pudiera ser que esta civilización, digamos, espiritual o que son puros seres de luz, pues se manejan en otro plano. O sea que aunque seguimos conviviendo en el mismo espacio, pues no podemos como estar en ese contacto específico, a menos quizá en esos estados alterados de conciencia, ¿no? Que ya hemos visto que pues pueden ser de diferentes maneras o conductos, pero podríamos accesar en cierto momento a ese tipo de plano, ¿no? Bueno, fíjate que hablando de lo que están hablando ustedes es algo muy interesante porque están dando pie o están dando como la introducción de otro tema que también vamos a ver, que es el de Thor. Y que uno de sus, con las tablas esmeraldas, por cierto, que también lo vamos a ver, que él te manifiesta la cuestión del tiempo, como el tiempo no es lineal, y te lo explica de aquí, de allá y de todo lo demás, y te dice, o sea, lo que tú crees que han sido tus reencarnaciones, no hay tal, las estás viviendo ahorita paralelamente en otros lados. Lo que tú crees que es tu pasado, no hay tal, lo sigues viviendo en otros lados, simplemente que lo empiezas a recorrer y lo empiezas a recordar todo lo que has estado haciendo. Pero lo sigues viviendo al mismo tiempo en otras dimensiones, en otros lados. Ahorita lo que estás diciendo. Pues sí, porque supuestamente hay teorías del tiempo que dicen que presente, pasado y futuro están pasando en este mismo momento, ¿no? Que ni es adelante ni es atrás, sino es al mismo momento, simplemente en planos diferentes, ¿no? Tendría sentido entonces que esas vidas pasadas que nosotros alcanzamos a recordar estén en este mismo momento. Ahorita tú sigues viviendo en una línea paralela, en otra dimensión, estás viviendo tus otras vidas. Exactamente. Ay, manita. Sabemos que el Antiguo Testamento fue escrito ya después de Jesús. Ellos afirman que los hijos de Dios son todos aquellos que aceptan a Cristo en su corazón, porque una vez que aceptas a Cristo son llamados hijos de Dios. Yo lo llamaría, son bautizados, como una especie de bautismo. No, como cuando adoptado. Ya eres un adoptado de Dios, los hijos de Dios, porque en el Salmos 89:6 dice, ¿quién es semejante o igual que el Señor? Nada más somos hijos de Dios. Nosotros no nacimos de Dios, tú lo acabas de decir, nosotros fuimos formados de la tierra. Entonces, de Adán y Eva. Sí. Pero fíjate que aquí hay algo muy curioso, que tal vez
contradice Nuevo Testamento al Antiguo Testamento, porque en una parte del Nuevo Testamento dice, y voy a crearme, y a mi hijo voy a crear y voy a mandar a mi hijo unigénito. ¿Qué entendemos con palabra unigénito? Es El el único hijo. Y entonces los primeros hijos llamados. Ay, yo ya no hijos de entendí. Dios. Es lo que te digo. No guardo una coherencia, una congruencia. Ahora, lo que tú dices, o sea, por medio del bautizo ya te haces hijo de Dios. Esto es mío, cuando yo lo que considero es que todos somos parte del todo. En este momento todos somos parte del todo, inclusive de la divinidad misma. Y que tenemos contacto acá, en WhatsApp, algo así. Entonces, directo. Y esto se ha llegado, digo, no soy la única que lo piensa así, sino que se ha llegado a ciertos, a ciertos supuestos por medio de personas que practican la meditación, por medio de plantas sagradas, por medio del sonido, por medio de muchísimas cosas. Se llega a tener ese contacto donde tú tienes la certeza que eres parte de, sin necesidad de poder seguir un protocolo de una creencia de aquí. O de una religión. O por eso, de una creencia, de una religión, de una secta, o como se llame. Exactamente. Entonces, dices, a raíz de que de aquí para adelante que Cristo vino y que instauró según esta religión, así asado, de aquí para adelante todos son hijos de Dios. Y para atrás, ¿qué? Ellos no son hijos de Dios. No. El derecho dice, cuando uno comete un delito, si lo sabes o no, el delito existe. Quiere decir que si tú eres ignorante de que eso era un delito, de todos modos cometiste el delito. La ignorancia no te exime de la culpabilidad, ¿no? Entonces, si yo no conocía al Dios que me instauraron, el que a partir de que llegó y que lo instauraron, si yo no conocía a Dios, quiere decir que entonces yo no era hijo de él. Esa es mi duda. Porque todos para atrás, esos no son. A partir de ahora. Sí. De hoy en adelante todos. Todos. Y para atrás, no, ustedes no. Sí. Sí, es un poquito ilógico, ¿no? Sí, suena raro porque el Nuevo Testamento habla que el único hijo, y en el Antiguo Testamento casi todo Job menciona los hijos de Dios. Y en el Nuevo Testamento ya si aceptas a Cristo ya eres llamado y si no lo aceptas, hijo de Dios. Y si no lo aceptas, eres criatura de Dios. La creación de Dios. Pero no eres su hijo. O sea, soy criatura. Sí, hasta ahí. Y ya. Hasta ahí. El título de hijo todavía no te lo ganas. O sea, como si cuando uno tiene un hijo, el hijo se tiene que ganar el título. No, tú eres hijo porque de verdad, o sea, es una creación. Sí. ¿Y cómo se gana el título? Dijo, sí, aunque yo haya salido de la mamá, me tengo que ganar el título. Sí, o sea, yo salí de la mamá, pero me tengo que ganar el título de hija. No lo sé cómo. Pues no. También tomemos en cuenta que Jesús realmente, y eso en las Biblias viene, que Jesús realmente nunca se autonombró Dios, ¿eh? No. Él nunca dijo, yo soy el poderoso y vengo. No. Él siempre dice que yo soy el mandado. El mensajero. El mensajero. Me mandaron, yo vengo a dar el mensaje. Mandadero nomás. Y pues yo soy incluso creo que habla también diciendo que es el que va a ser sacrificado. Pero no dice yo soy Dios. Él no dice. También menciona la Biblia que bajó Dios cuando estaba bautizándose con Juan el Bautista, y bajó en forma del espíritu, en paloma, en el Espíritu Santo, y le dijo, este es mi hijo, y afirma, este es mi hijo, lo cual nos lleva, entonces, ¿qué hay con nosotros que dicen Job? Y mis hijos, o los hijos de Dios, o vinieron los hijos de Dios en Génesis y se juntaron con las mujeres del mundo. O tiene un hijo, o tiene dos, o tiene tres hijos. Los otros son entrenados, o son adoptados. O estos hijos son los que existían, bueno, hayan existido antes del Génesis, siguen siendo todos hijos. Tanto de la creación de la divinidad. Claro. Antes o después. Antes y después.
Y pues en conclusión, pues para mí, yo digo que la creación antes de Dios no es que Dios haya creado el universo, el mundo entero, sino lo que vino a ser a Dios es ordenar. Ordenar algo que los de antes desordenaron. Y nos entregaron a nosotros un mundo donde nos dijeron que lo fructifiquemos, nos multipliquemos y que dominemos el aire, la tierra y el agua. Pero la primera creación, ¿estás tú de acuerdo que la hizo él? La primera, cuando creó a los hijos de Dios y todo lo demás. ¿Quién lo creó? ¿Lo creó él? Tu percepción, tu opinión muy personal. ¿Quién lo creó? Pues parece ser que sí, yo digo que sí lo creo. Ah, okay. Pero no estamos hablando, yo siento como dijo ella en principio, aquí hay dos creaciones, no es una. Sí, eso queda ya clarísimo. Que hablaremos, creo que no nos va a dar tiempo, hablaremos en otro capítulo, porque hablamos de un Génesis donde habla una creación de un hombre y una mujer. Así es. Y después otro hombre y una mujer. Tú dices que no diga un hueco de guión. Pero sí. Pero es que pasa un capítulo completo del Génesis y vuelve a crear a un hombre y a otra mujer. ¿Y qué pasó con los primeros? ¿Y los primeros dónde quedaron? Así pasa. Luego, también otro como sesgo es cuando, si no me equivoco, al principio, pues crea a los dos de la tierra, ¿no? Hombre y mujer. Y ya después, pasado el tiempo, ya entonces es cuando crea el mundo, que son los 6 días. Sí. Entonces, ¿antes dónde vivían o qué hacían o cómo? No, primero es los 6. Primero son los 5 primeros días donde creó separó el agua, la tierra, luz, después creó al hombre y dice él, varón y hembra los hice al mismo tiempo a mi semejanza. Pasa un capítulo completo, pero en ese capítulo completo habla Dios ya del hombre, ya no habla de la mujer. Okay. Habla diciendo, dale nombre a esto y bla, 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 bla. ¿Y la mujer? Pues en el Génesis 20, vamos a investigar. En el Génesis 20 dice Dios, no es bueno que el hombre esté solo. ¿Y pero dónde está la muchacha o la primera mujer que le... ¿Por qué estaría solo? Vamos con esto. No, pues sí, o sea... Sí, pues es que no es bueno que el hombre esté solo. Le hicieron daño a los otros ¿quiénes? Estábamos solos, o sea, pues yo digo, qué miedo, ¿no? Aquí hay dos cosas. O desapareció la otra mujer que está, o agarro mis cosas y yo me voy y quédate tú. O estas dos primeras creaciones son otras dos personas y después volvió a crear. Mejor voy a crear primero al hombre y voy a ver cómo se comporta. Se comportó bien ya que crear a la mujer. Como sistema de recompensa. Sí, ¿no? O sea, ya después creó a la mujer, pero ya lo creó conforme a la imagen del hombre. Ya no a la semejanza de Dios, ¿no? Porque le quitó una costilla. Digo, una parte de él, el sangre de su sangre, hueso de su hueso y carne de su carne. Como diciendo, como me salió obediente pues de aquí voy pues de aquí que salgan todos los demás. Voy a agarrar este molde a ver si salen igualitas. Entonces sí, pues sí, porque a lo mejor los primeros no me gustó porque se dieron muy rebeldones y mejor se fueron, no sé. Bueno, hablamos de dos Génesis ahí ya. Así es. Pero antes de esos dos Génesis había otro Génesis donde Dios llegó y vio todo desordenado y tuvo que arreglar. Que estos eran los hijos de Dios. A lo que yo me refiero es, vio todo desordenado, ¿qué? ¿Quién creó lo que estaba desordenado? ¿Quién desordenó? Ándale, ¿quién lo creó? ¿Quién lo desordenó? ¿Tú crees que eso que ya estaba desordenado, en su momento él lo creó o quién lo creó? Cuando él llega y ve todo desordenado, eso que él ve desordenado, ¿quién lo creó? No creo que lo haya creado. Yo siento que lo que está, bueno, esa historia mía, lo que está ahí ya estaba ahí. Él llegó, vio desordenado y acomodó. Porque el Génesis dice que él llegó y encontró desordenado. Y entonces se separó. Primero lo que hizo fue separar las aguas de la tierra y después la luz. Pues yo lo que creo es que según la ciencia, lo que estaba ahí alguien lo puso. Definitivamente. Para que algo pudiese estar ahí, tengo un conocido chiquitín por ahí que dice, ¡ay, me encontré esto! No te lo encontraste. Estaba ahí y si estaba ahí, alguien lo puso. ¿Tú lo pusiste? No, alguien lo puso. Entonces quiere decir que no nos encontramos nada. Tú dices, llegó y ya lo encontró así. ¿Y quién lo puso anteriormente?
Ese es mi gran duda. Puede ser que hablemos de otro creador más poderoso. ¡Ay! Porque Eso está muy fuerte. estamos diciendo porque, Ay, eso es mucho para mí. porque fíjate, hasta que tocas ese tema, me acaba de surgir esta curiosidad. Hay algún creador, ha de haber un creador más fuerte que el Dios que hablan en el Génesis. Porque si te das cuenta, el Dios que habla del Génesis, él toma moldes de otro para hacer, para crear. No truena y pum, Y aparece. y aparece. Él Eres muy osado. agarra amigo. moldes de todos lados para Eres crear. muy osado con ese tipo de hipótesis. Entonces, ¿No? Sí. puede ser que en el mismo Génesis hablemos de una persona que dijo, voy a hacer al hombre, porque escucha cómo lo dice, Sí. voy a hacer al hombre a mi semejanza, varón y hembra, los voy a crear. Así los crea. Y en el otro capítulo, Tiene que agarrar al hombre. dice, No, primero lo tiene que hacer de arcilla, voy a ¿no? moldear. Lo hace de arcilla y ya después le saca la costilla y Se saca me la hace como, voy a inventarlo, ¿no? Voy a inventar plastilina, manitas y pum, le soplo mi aliento de vida y ya nací. Ya no fue una creación de la nada. De hecho, ahí se hace como una diferencia, ¿no? Marcada, donde en el primer Génesis cuando agarra el polvo y los dos nacen igual, o sea, así como pareciera que sí lo hace de manera mágica, ¿no? Sí, Y en la segunda parte donde dice yo creé al hombre, yo agarré y lo hice con mis manos, ¿no? Esta parte como personal, como el como alfarero al... exacto, al como barro, yo lo ¿no? moldeé, yo lo hice, así todo, ¿no? Desde Más un personal, inicio, ¿no? toda Más- esta parte como personal, donde yo le pongo toda como que este gusto por hacerlo y demás, ¿no? Como esta parte ya íntima, ¿no? Íntimo porque lo estoy haciendo con todo el gusto y el cariño, lo que tú quieras. Entonces crea a Adán, ¿no? Y luego lo ve solo, a lo mejor no funcionaba del todo, o se veía está como, descompuesto. como que esta parte como que algo le faltaba, ¿no? Porque pues no solamente era cultivar y cuidar y nombrar los animales, sino falta como esta chispa, ¿no? Entonces es cuando lo ve solo y entonces crea a Eva igual de la costilla, pero la crea, o sea, igual la vuelve a hacer como con esta parte, sí, de Adán, pero ok, la voy a crear. No solamente así trueno mis deditos y salen dos personitas, ¿no? Como que ahí se ve entonces esta diferencia de los seres que primero crea en el Génesis, que dice, agarré polvo y los creé al mismo tiempo y así salieron. Y la segunda parte donde dice, yo los creé, los moldeé, los hice, ¿no? Es que sí, lo que dice ella es muy cierto. Si estamos hablando de dos creadores, ¿sabes cómo O fueron dos creadores, Voy a o... meter mi cuchara aquí. ¿Sabes cómo se oye? No lo sé. Como la historia o los libros estos de los Anunnaki. Caray, esto está muy interesante. Nos han dado pie a otras investigaciones muy buenas que muy pronto abordaremos. Pero por lo pronto, por nuestra parte, digo, caray, lo que sí los invitamos es a reflexionar, a conocer, a investigar, a saber, a leer y a quedarse con lo que realmente resuena. Hay que, todo el conocimiento, toda la información que nos va llegando, hay que echarle 2 pesos de lógica, filtrarlo, y qué es lo que realmente resuena, qué es lo que realmente es coherente y qué realmente es congruente con nuestras creencias y con nuestro sentir, con nuestro vivir, y qué es lo que nos está resonando, ¿no? Entonces recuerden que no hay una verdad única, ella tiene su verdad, yo mi verdad, y ustedes también tienen una verdad realmente, ¿no? Que a final de cuentas es tocar o ver la misma verdad de diferentes puntos de vista, no nada más. Pero bueno, les recordamos nuestras redes sociales, que es Armenta Ceremonial en Facebook, TikTok e Instagram. Y Armenta Ceremonial Oficial en YouTube. Nos estaremos viendo por acá muy pronto, de verdad, y quédense con esto para reflexionar. Nos andamos viendo el próximo programa. ¡Ajo!